buenas, mi nombre es Edgardo Luis Quiroz Sierra y el de mi compañero José Rodolfo Daza. ¿Sí? En el día de hoy llegaremos con el trabajo de investigación alternativas que erradiquen la presencia de violencia intrafamiliar en los hogares valduparenses. Docente Hermes Martínez, trabajo de investigación 5 en la Universidad Popular de Cesar, Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, carrera Sociología, Valledupar. Iniciaremos un poco enfocándonos en el planteamiento del problema. ¿Sí? La violencia intrafamiliar es un problema bien visible en Colombia. ¿Sí? Como todos podemos evidenciar, a lo largo de la historia, hemos estado involucrados en un entronque patriarcal que ha venido desde la época de la colonización hasta los días de hoy. En los años 2020, 2021, donde el mundo se veía cobijado por una pandemia, la violencia intrafamiliar se incrementó un poco. En ese orden de ideas se hicieron ciertas investigaciones, ¿sí?, con la Fiscalía General de la Nación, donde deja evidenciado pues el incremento de esos sucesos sociales a lo largo de este tiempo. Formulación de la pregunta: ¿qué alternativas previenen la presencia de violencia intrafamiliar en los hogares de Valledupar? Una de las alternativas más fundamentales y a largo plazo es generar conciencia en los niños, adolescentes y adultos, ya que de esta forma daremos el primer paso para una sociedad libre de violencia. Otra podría ser agudecer las reglas o condenas que ejerce la ley ordinaria sobre los habitantes, en este caso masculinos. Objetivo general: establecer las causas y consecuencias que determinan la violencia intrafamiliar en los hogares de la ciudad de Valledupar. Como podemos evidenciar, casi siempre todo ese tipo de hombres y en algunos casos de mujeres que ejercen coerción violenta sobre los miembros de su propia familia fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Por decirlo así, es un suceso que se genera en cadena. El afecto psicológico a estas personas fue tan bravo que de una u otra forma lo heredan sus familiares por medio de la misma maltrato. Objetivos específicos: identificar cuáles son los aspectos que posibilitan la proliferación de los casos de violencia intrafamiliar en los hogares valduparenses. Indagar sobre consecuencias que puedan llegar a generar la presencia de violencia intrafamiliar en los hogares valduparenses. Establecer y promover las medidas de protección que brindan las autoridades a instituciones para garantizar un acompañamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar. Establecer qué consecuencias podrían afectar la efectuación de violencia intrafamiliar en los hogares valduparenses. Justificación: realizar trabajos de investigación social sobre los fenómenos letales a niveles mundiales. Y aquí nos separamos un poco del espacio o de la región, en este caso Valledupar, y nos enfocamos a nivel global. Pues la violencia intrafamiliar es una oportunidad, o la investigación de la violencia intrafamiliar es una oportunidad de llegar a fondo
a los hogares sometidos por esta consecuencia, que es el maltrato, la injustificación moral y muchas veces la falta de autoridad en sí mismo. Como se visualiza en el planteamiento del problema, la ciudad de Valledupar no escapa del incremento del caso de violencias intrafamiliares. Esto conlleva a que el efecto ha sido un poco, mucho más, a través de lo largo de los años. En estos momentos lo dejo con mi compañero José Rodolfo Daza. Bueno, aquí tenemos la referencia del marco internacional. Tenemos como título la violencia intrafamiliar y sus efectos en el entorno familiar y social. Bueno, yo quiero hablar un poco de algunas alternativas o actividades que se pueden realizar para prevenir la violencia contra la mujer, ya que el principio de nuestro trabajo se enfoca más que todo es en buscar las alternativas que puedan brindar una posible solución. Bueno, yo puedo enumerarlas. La primera sería como escuchar a las víctimas. La segunda podría ser educar a la comunidad o a los familiares para que no se sigan produciendo estos tipos de maltrato. Podemos exigir algunas respuestas y servicios adecuados para las víctimas, para las personas que están recibiendo este tipo de agresión. Otro interrogante podría ser reconocer las señales de violencia intrafamiliar. Tenemos aquí también, o sea, que la violencia intrafamiliar maneja unas características descriptivas o factores de riesgo y propuestas de un plan de intervención. O sea, una de estas propuestas nosotros brindamos como posible solución establecer normas claras con la familia para la convivencia. O sea, porque de tal manera es importante definir las reglas que incluyen los derechos y los deberes a los que viven bajo el mismo techo. Pues estas ayudan a establecer límites de la conducta que deben ser de fácil interpretación y de ser aceptadas por todos los miembros de la familia. Otra podría ser fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia, escuchar activamente, tratar de no caer en juicios y evitar las críticas. Otra posible solución que estamos brindando puede ser el diálogo y la mediación, que pueden ser estratégicas a las alternativas para resolver los conflictos que surjan dentro de la familia. También establecer el costo emocional que provocan los conflictos para ganar terreno en la resolución de ellos mismos. Podemos también buscar unas técnicas de control emocional que ayudarían a manejar cualquier tipo de situación que se pueda generar. Aquí en el marco nacional tenemos que en este punto intentaremos ahondar un poco más en la identificación de los aspectos investigativos relevantes que tuvieron los investigadores en sus estudios. Bueno, ahí logramos ver que expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia y dejar de lado el orgullo y la timidez hace que se pueden expresar más fácilmente los sentimientos, evitar este tipo de violencia intrafamiliar y agresiones que casi siempre se presenta del sexo masculino al femenino. O sea, romper ese hielo o programar ese tipo de actividades conjuntas mostrando el interés como valores que determinamos acá, que puede ser amable, ofrecer disculpas. O sea, estas son las conductas más recompensables para comunicar lo importante que es cada miembro de la familia y de esa manera erradicar un poco la violencia intrafamiliar. Más seguido tenemos alternativas que fundamenten la emancipación de la violencia intrafamiliar. Características
de emancipación de la violencia intrafamiliar. O sea, dentro del planteamiento del problema, tratar de descubrir las causas de la violencia intrafamiliar en la ciudad de Valledupar, identificar que generen la violencia y con frecuencia se presenta este problema en la ciudad. Para dar posibles soluciones y como diseñar una metodología aporte al mejoramiento de la familia, para ello se estudia la investigación, el enfoque cuantitativo y cualitativo, por lo cual el autor adopta el diseño mixto. Mujeres víctimas de la violencia en el municipio de La Paz Cesar bajo el régimen de la ley 1257 del 2008. Sabemos que también se han implementado muchas leyes que en el momento protegen, que se crearon con el fin de proteger a las mujeres que son víctimas de agresión o de violencia intrafamiliar. También tenemos algunas características del planteamiento del problema. Este trabajo lo que intenta es visibilizar la violencia contra la mujer en el municipio de La Paz Cesar, y como las leyes son suficientes para bajar estos índices de violencia que siguen en aumento, nos demuestra cómo está conformada la mesa institucional del departamento en el que trabaja para erradicar la violencia de este mismo municipio. Bueno, siendo así, les damos muchas gracias por estar atentos a la información que les hemos brindado. Muchísimas gracias.